Estas clases le darán una introducción acerca de las verdades fundamentales que se encuentran en el centro de aquello que creemos como seguidores del Señor Jesucristo. Nuestra primera clase nos ayudará a crear una base para los demás temas que estudiaremos. Este curso examinará aquello que, como cristianos, creemos es la verdad acerca de la Biblia, Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Comencemos por la Biblia. Alguien ha denominado a la Santa Biblia como la Biblioteca Divina, y esta es una declaración verdadera. Pese a que consideramos la Biblia como un libro, no obstante, está conformada por 66 libros individuales, de los cuales el primero es Génesis y el último, Apocalipsis. Y están divididos en dos secciones principales. La primera es llamada el Antiguo Testamento y contiene 39 libros. La segunda es el Nuevo Testamento y contiene 27 libros. Al principio de la mayoría de las Biblias hay un índice con el listado de los nombres de los libros y nos indica el número de la página donde cada libro comienza. Desde el punto de vista humano, la Biblia es solo historia de hombres y fue escrita por no menos de 36 autores en un periodo de alrededor de 16 siglos. Pero lo más importante para recordar es que esos hombres escribieron bajo el directo control de Dios. Esto convierte a la Biblia en un libro inspirado por Dios, quien les guió para escribir cada una de las palabras. Esto es aquello que nosotros queremos decir cuando nos referimos al término inspiración. Los siguientes textos bíblicos claramente enseñan que la Biblia es inspirada por Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21 nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. También en segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 leemos: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De modo que la Biblia es la palabra de Dios. Alguno diría que la Biblia podría contener la palabra de Dios. Esto implicaría que partes de ella son inspiradas y otras no. Pero entonces, ¿quién sabría qué parte es y qué parte no es inspirada? Luego de muchos años de investigación y de estudio, estamos convencidos de que no hay una explicación humana para este libro. Esta decisión no es dejada a opiniones terrenales, sino más bien a lo que refiere el Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Otro punto importante para recordar es que la Biblia es la única revelación escrita que Dios ha dado al hombre. En la Biblia, Dios nos advierte 3 veces de no agregar a las Escrituras ni quitar de ellas. La última vez que advierte esto es en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Pese a que la Biblia está constituida por 66 libros, tiene un único y gran tema sobresaliente: Cristo. El Antiguo Testamento contiene muchas predicciones o profecías concernientes a Cristo, mientras que el Nuevo Testamento nos habla de su venida como Redentor. Cristo es anunciado en el Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo Testamento. También se nos habla de su muerte, sepultura, resurrección, ascenso al cielo y regreso del mismo. Concluye revelando los próximos acontecimientos que tendrán lugar en el planeta Tierra. Jesucristo reinará sobre la tierra por 1000 años. Entonces habrá un juicio final llamado el juicio del gran trono blanco. Finalmente, un nuevo cielo y una nueva tierra serán establecidos. La Biblia nos da el plan de las edades, desde la creación hasta la nueva creación, según lo cita Apocalipsis en sus capítulos 21 y 22. Ahora, tomemos unos momentos
para considerar cómo está dividida la Biblia. La Biblia es el registro del mundo desde el principio del tiempo, es decir, la creación, hasta el fin del futuro. Génesis nos habla de la creación del mundo, la entrada del pecado, el diluvio y el comienzo de la nación de Israel. Desde Éxodo hasta Esther, tenemos la historia de Israel hasta cerca de 400 años antes del nacimiento de Cristo. Los libros, desde Job hasta Cantar de los Cantares de Salomón, contienen maravillosa poesía y sabiduría. El resto del Antiguo Testamento, desde Isaías hasta Malaquías, es profético. Es decir, que estos libros contienen mensajes de Dios a Israel concernientes a su presente condición y su futuro destino. El Nuevo Testamento, por su parte, comienza con los 4 evangelios, los cuales presentan la vida del Señor Jesucristo. Hechos nos narra la historia del cristianismo en su infancia. Revela el comienzo de la iglesia y nos da testimonios personales de encuentros con el Evangelio de Jesucristo, incluyendo la conversión del gran apóstol Pablo. De Romanos a Judas, encontramos cartas a iglesias e individuos desarrollando las grandes verdades de la fe cristiana e instrucción práctica concerniente a la vida cristiana. Apocalipsis nos da una visión del futuro sobre eventos que tendrán lugar en los cielos, en la tierra y aún en el infierno. En conclusión, este libro contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. La Biblia contiene luz para dirigirlo, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo. Es el mapa del viajero, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso, los cielos son abiertos y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien es su diseño y la gloria de Dios su finalidad. Léala lenta y frecuentemente y además en plena oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecian su contenido sagrado. Es el libro de los libros, el libro de Dios, la revelación de Dios a la humanidad. Ahora, pongamos nuestra atención en aquello que los cristianos creemos que es la verdad acerca de Dios, de acuerdo a aquello que nos dice en su sagrado libro, la Biblia. Sobre Dios, tendría que decir que no hay tema más importante que pueda ocupar la mente: el estudio de Dios y la relación del hombre con Él. La existencia de Dios, en primer lugar. Hay muchos sistemas que tienen falsas enseñanzas o niegan la existencia de Dios. Por ejemplo, el teísmo. Este sistema reconoce que hay un Dios, pero niega que un Dios sustente la creación. El ateísmo, por su lado, sin explicaciones, sostiene la teoría de un efecto sin su causa. Ellos solo dicen que no hay Dios. El escepticismo. Los que están involucrados en esta corriente dicen que solo pueden decir que dudan que hay un Dios, especialmente un Dios de revelación. El agnosticismo. Esta escuela no niega a Dios, pero niega que Dios puede ser conocido. Luego tenemos el panteísmo. El panteísmo dice todo es Dios y Dios es todo. El triteísmo. Aquellos que están involucrados en esta corriente enseñan que hay 3 dioses separados, mientras que el dualismo enseña que hay 2 dioses, un Dios que es bueno y un Dios que es malo, pero ambos son iguales.
El monoteísmo. Esta es la doctrina de un solo Dios. Esto creemos los cristianos. Y también cree lo mismo el diablo. Es lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 2, versículo 19. La Biblia no procura probar la existencia de Dios. El hecho de que hay un Dios es asumido a través de las Escrituras. Antes de que algo llegara a ser, Él era en el principio Dios. El primer versículo de la Biblia comienza asumiendo su preexistencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La existencia de Dios es presentada como una declaración de un hecho que no necesita pruebas. El hombre que dice que no hay Dios es llamado un necio. Así claramente está escrito en Salmo capítulo 14, versículo 1. También necesitamos conectar este versículo con Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, donde claramente se establece que Jesús estaba también al principio de la creación con Dios. Por lo tanto, se confirma su eterna relación de hijo con el Padre. El Espíritu Santo también tomó parte en la creación. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El triuno Dios creó los cielos y la tierra. De todos modos, aún aparte de la Biblia, hay certeras evidencias de la existencia de Dios. En primer lugar, la humanidad siempre ha creído en un ser universal. En segundo lugar, la creación misma demanda que hay un creador. El universo no pudo originarse sin una causa. En tercer lugar, el magnífico diseño que podemos ver en la creación demanda un infinito diseñador. Como cuarto lugar, debo decir que la evidencia de Dios es certera porque el bien y el mal existen por todo el mundo. Debemos asumir entonces que hay una ley moral que divide el bien y el mal. Dado que hay una ley moral, debe haber un dador de esa ley. Y en último lugar, puesto que el hombre es un ser inteligente y moral, su creador debe haber sido de mayor grado aún para tener la capacidad de crearlo de esta manera. Y ahora entramos a lo que es la naturaleza de Dios. En primer lugar, de acuerdo a Juan, capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu. Esto significa que Dios no tiene un cuerpo. Él es invisible, pero de todos modos, Él puede revelarse al hombre en forma visible. En la persona de Jesucristo, Dios vino a este mundo en un cuerpo de carne. Esto se enseña en Juan capítulo 1, versículos del 14 al 18, también en Colosenses capítulo 1, versículo 15, y en Hebreos capítulo 1, versículo 3. En segundo lugar, en cuanto a la naturaleza de Dios, debemos saber que Dios es luz. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 dice, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. En tercer lugar, y de acuerdo a Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es lo que expresa el apóstol Juan. En cuarto lugar, Hebreos capítulo 12, versículo 29, nos dice que Dios es fuego consumidor. La cita textual de la Escritura dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En quinto lugar, Dios como persona también odia. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. En sexto lugar, Dios como persona también oye. Basta leer Salmo capítulo 91, versículo 15, para enterarnos lo que dice, los ojos del Señor están abiertos sobre nosotros, y sus oídos están abiertos ante nuestras oraciones. En esta referencia de la naturaleza de Dios, debemos saber que Dios es una persona, y sus nombres personales son usados en referencia a Él.
Éxodo capítulo 3, versículo 14 dice: «Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy». Y Mateo capítulo 11, versículo 25 demuestran esto. También podemos observar que características personales le son adjudicadas, tales como conocimiento, según nos declara Isaías capítulo 55, versículos 9 y 10. También emociones, eso lo encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 6. Y también Él tiene voluntad, como dice Josué capítulo 3, versículo 10. La siguiente característica de la naturaleza de Dios es que Dios es una unidad. La Escritura claramente enseña que hay un solo Dios. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: «Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». La falsa enseñanza de que hay varios dioses es contraria a la razón. Solo puede haber un ser supremo. Otra característica de la naturaleza de Dios es que Él es Trinidad. La Biblia enseña no solo que hay un Dios, sino que también hay tres personas que componen la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto obviamente es un misterio para la mente humana, pero aunque no pueda ser entendido, puede ser creído, porque la palabra de Dios así lo dice. La palabra Trinidad, como palabra en sí misma, no se encuentra en la Biblia, pero la verdad es encontrada en los siguientes pasajes. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. También en el evento de la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, versículo 19. Y en la bendición, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Podemos observar también que el Padre es llamado Dios en Romanos 1:7. El Hijo es llamado Dios en Hebreos 1:8. Y el Espíritu Santo también es llamado Dios en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Vayamos a los atributos de Dios. Es difícil definir a Dios. Una de las mejores maneras es describir algunas de sus cualidades y características. Cuando nosotros tratamos de describir una persona a alguien que nunca antes la ha visto, hacemos referencia, por ejemplo, a su cabello, ojos, estatura y otras características. Así es también como la Biblia nos habla de Dios. Estas características son conocidas como sus atributos. Y vamos ahora enumerando esos atributos. En primer lugar, Dios es omnipresente. Esto significa que Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. En el libro de Jeremías, el capítulo 23 y el versículo 24, se nos enseña de esta manera. El versículo dice: ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios no solo es omnipresente, sino que también es omnisciente. Este es su segundo atributo. En otras palabras, Él conoce todas las cosas. Él conoce cada pensamiento y hecho de los hombres. Así dice Proverbios capítulo 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él conoce todo cuanto acontece en la naturaleza, incluyendo aún la muerte de un pajarito. Eso nos enseña Mateo capítulo 10, versículo 29, donde dice: ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pese a que el universo es ilimitado y gloriosamente magnífico, Dios conoce la eterna historia de
cada grano de arena. Bueno, todo eso en lo que refiere a la omnisciencia de Dios. Pero Dios también es omnipotente. Él tiene todo el poder. Él creó el universo y ahora lo controla por su poder. Mateo capítulo 19, versículo 26, nos afirma que no hay nada que Él no pueda hacer. Dios no solamente es omnipresente, omnisciente y omnipotente, como lo acabamos de mencionar, sino que también Dios es eterno. ¿Eso qué quiere decir? Que Él nunca tuvo un principio y nunca cesará de ser. Allí en las Sagradas Escrituras, cuando Moisés preguntó, ¿quién debo decir que me ha enviado? Dios contestó, yo soy el que soy. Él no dijo que era o que sería. Él es el eterno yo soy. Lo puede leer usted mismo en Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Dios también es inmutable. Malaquías 3:6 nos declara esta gran verdad, porque yo, Jehová, no cambio. Entonces Dios es inmutable. Pero Dios también es santo. Él es absolutamente puro y sin pecado. Él odia el pecado y ama lo bueno. Proverbios capítulo 15, versículos del 9 al 26. Lea usted este pasaje y se va a dar cuenta de esto que le estoy diciendo. Él odia el pecado y ama lo bueno. Él debe separarse a sí mismo de los pecadores y debe juzgar el pecado. Así nos dice Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Otro atributo de Dios es que Él es justo. Todo lo que hace es recto y justo. Él cumple todas y cada una de sus promesas, dice el Salmo 119, versículo 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Otro atributo de Dios es que Él es amor. Pese a que Dios odia el pecado, Él ama a los pecadores, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hago aquí un paréntesis. Hablándole a Dios en oración, usamos palabras de respeto para mostrar reverencia a Dios. No es propio dirigirse a Él en la misma manera en que conversamos con aquellos que nos rodean. Por ejemplo, si entramos a la oficina de un presidente o un rey, ¿cómo deberíamos dirigirnos a Él? Recordemos entonces que estamos entrando en la presencia del Rey de Reyes cada vez que oramos. Entremos ahora a tratar el tema de la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el tema central de la Santa Escritura. Debemos considerar su deidad, su encarnación, su obra y sus oficios. Comencemos por su deidad. En el Antiguo Testamento, Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Hace un momento referimos esto. Este nombre fue usado frecuentemente por Jesús cuando quiso demostrar su deidad. Cuando Él frecuentemente usaba el nombre yo soy, estaba diciendo, yo soy Dios. He aquí algunos ejemplos que usted puede buscar en la Biblia. Por ejemplo, San Juan capítulo 6, versículo 41, el Señor Jesucristo dice allí, yo soy el pan que descendió del cielo. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús declaró, yo soy la luz del mundo. En San Juan 10, 7 dice, yo soy la puerta. También nos dice, yo soy el buen pastor, en San Juan capítulo 10, versículo 11. Y proclamó en San Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. Pero también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en San Juan capítulo 14, versículo 6. Por último, Él dijo, yo soy la vid verdadera,
en Juan capítulo 15, versículo 1. La deidad de Cristo significa que Cristo es Dios. La Escritura claramente enseña este importante hecho de las siguientes maneras. Por ejemplo, los atributos de Dios son usados en la Biblia, hablando de Cristo también. Las Escrituras enseñan acerca de su preexistencia, que Cristo no tiene principio ni final, y podemos leer esto en San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y también en San Juan capítulo 17, versículo 5, donde dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La Biblia, al hablar de Jesucristo, también nos enseña de su omnipresencia. Y si usted recuerda, hace un momento tocábamos este atributo referido a Dios el Padre. En Mateo capítulo 28, versículo 20, nos da a entender que Él está con sus siervos en todo lugar. Así dice este versículo. Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, también nos afirma este hecho diciendo: Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La Biblia nos demuestra su omnipotencia, y esto significa que Él tiene poder ilimitado. Podemos observar también en San Juan capítulo 21, versículo 17, donde el apóstol escribe de la omnisciencia de Cristo, es decir, que Él tiene conocimiento ilimitado. Y allí este versículo dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. También en Hebreos capítulo 13, versículo 8, se nos habla sobre la inmutabilidad de Cristo. Es decir, que Él no cambia. El versículo dice: Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Otra razón por la que sabemos que Jesucristo es Dios es que las obras de Dios fueron llevadas a cabo por Cristo. De acuerdo a lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 3, Él creó todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, nos dice que Él sostiene el universo. Y en San Juan capítulo 2, versículo 19, se nos enseña que Él se resucitó a sí mismo de entre los muertos. Además, los títulos de Dios son dados a Cristo. Esta es otra razón por la que creemos que Jesucristo es Dios, porque los mismos títulos que se emplean para Dios el Padre son dados también para Cristo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 8, Dios el Padre reconoce al Hijo como Dios. En San Juan capítulo 20, versículo 18, los hombres le llamaron Dios y Él no rehusó la adoración de ellos, siendo que Él mismo había dicho antes que solamente Dios es digno de toda adoración. En Marcos capítulo 1, versículo 24, los demonios le reconocieron como Dios. Y en San Juan capítulo 10, versículo 30, Él declaró de sí mismo ser Dios. Todo esto referente a los atributos del Señor Jesucristo. Ahora, aprendamos acerca de su encarnación. Por encarnación de Cristo comprendemos su venida a este mundo como hombre. La venida de Cristo fue preanunciada en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 7, versículo 14, ya nos dice que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Los registros históricos del nacimiento de nuestro Señor, su nacimiento fue diferente a todos los demás nacimientos. En Lucas capítulo 1, versículo 35, se nos enseña que Él fue concebido por el Espíritu Santo.
Mateo capítulo 1, versículo 23 nos declara que nació de una virgen. En Hebreos capítulo 10, versículo 5, se nos dice que Él fue verdaderamente hombre poseyendo cuerpo. Mateo capítulo 26, versículo 38, habla sobre el alma de Cristo. Y en Lucas capítulo 23, versículo 46, habla sobre el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, era como todo hombre, teniendo cuerpo, alma y espíritu. Pero, ¿para qué Cristo vino en forma humana? Debe haber tenido alguna razón, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos da algunas razones por las que Él vino en forma humana. De acuerdo a Juan capítulo 14, versículo 9, una de las razones era para revelar al Padre. Jesús le dijo a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Una segunda razón por la que Cristo vino en forma humana es para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 26. Lo que la Biblia dice es esto: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Esa es entonces otra razón por la que Cristo tuvo que venir en forma humana. No solamente para revelarnos al Padre, sino también para quitar el pecado del mundo, pero en tercer lugar, para destruir las obras del diablo. Eso está escrito en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estoy citando exactamente lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Llegamos entonces a la conclusión de que el Señor Jesucristo vino a este mundo en forma humana, primeramente para revelar al Padre, en segundo lugar, para quitar el pecado de en medio de la humanidad, pero a su vez para destruir las obras del diablo. Una de las verdades fundamentales de la fe cristiana es que Jesucristo es verdaderamente Dios y que vino a este mundo como un hombre por el milagro del nacimiento virginal. Por causa de su nacimiento, no recibió la naturaleza pecaminosa o adámica. El apóstol Pablo nos enseña en el libro de Romanos, el capítulo 5 y versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como hombre, Él era y estaba absolutamente sin pecado. Su vida sin pecado y su resurrección corporal de entre los muertos confirman estas verdades. En cuanto a la obra del Señor Jesucristo, y bajo este encabezamiento, discutiremos la muerte del Señor Jesús, su resurrección y su ascensión. La cruz es una verdad fundamental que encontramos en la palabra de Dios. Por la cruz no queremos referirnos al madero en sí, sino al sacrificio sobre el madero. Desde el tabernáculo ya allá en el desierto a través del Antiguo Testamento, la palabra de Dios está llena con símbolos de Cristo y su crucifixión. Él es el Cordero Pascual de Éxodo capítulo 12, y la serpiente de bronce en Números capítulo 21 y Juan capítulo 3 versículo 14. También el Señor Jesucristo es el pastor en el Salmo 23, el pastor herido en Zacarías capítulo 13 versículos 6 y 7, es el Salvador sufriente de Isaías 53, pero también es el Rey de Gloria del Salmo 24 versículos 9 y 10. Todo esto hablando de la obra del Señor Jesucristo. Toquemos el tema de su muerte. Es necesario comprender esto, que nadie, absolutamente nadie es salvado por la vida de Cristo, sino por la muerte de Cristo.
San Juan capítulo 3, versículos del 14 al 18 dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí, uno de los versículos más famosos en todo el mundo, aún conocidos por quienes no están tan sumergidos en el estudio de la palabra de Dios. Versículo maravilloso, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y otra vez, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otro pasaje que nos habla de la muerte del Señor Jesucristo es Hebreos capítulo 10, versículo 7. Dice así el versículo: Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Debemos entender que su muerte fue parte del eterno propósito de Dios, y no un accidente. La muerte de Cristo fue necesaria para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, como leemos en Isaías capítulo 53, versículo 5, que dice, referido al Señor Jesucristo: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La muerte de Cristo fue necesaria, además, para proveer salvación al hombre, como leemos en Efesios capítulo 1, versículo 7. Así dice este texto de la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Primera Corintios capítulo 15, versículo 3, nos dice que la muerte de Cristo fue por otros. Escuche lo que dice la Biblia en Primera Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. De acuerdo a este texto, Él no murió por sus pecados, Él murió por los nuestros, Él murió como un sustituto nuestro. La muerte de Cristo fue suficiente, porque en primer lugar, cumplió completamente las demandas de Dios, porque Cristo soportó y agotó el juicio divino contra el pecado. Y en segundo lugar, suple también completamente toda necesidad humana, porque fue la muerte de una persona infinita, y por lo tanto, su valor es también infinito. Entonces, el Señor Jesucristo, con su muerte, cumplió las demandas de Dios, pero también cumplió con toda necesidad humana, todo por medio del mismo sacrificio. Hasta aquí lo que refiere a su muerte. Veamos ahora este asunto de su resurrección, tema muy controversial para algunos, no aceptado por otros. La resurrección corporal de Jesucristo fue necesaria para cumplir la profecía, para completar la obra de la cruz, como revela Romanos capítulo 4, versículo 25. Este versículo dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. También fue necesaria la resurrección para elevar a Cristo a su presente obra en el cielo, ya que de no haber resucitado, obviamente Él no estaría en el cielo ahora. El cuerpo resucitado de Jesucristo era real, no era un espíritu. Porque Lucas capítulo 24, versículo 39, nos muestra esto. El Señor Jesucristo allí diciéndole a sus discípulos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Fue el mismo cuerpo que había sido crucificado, porque tenía la marca de los clavos y la herida en su costado. Encontramos esto en San Juan capítulo 20, versículo 27. Luego dijo a Tomás,
pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Pero ciertamente también era un cuerpo cambiado, aunque en sí, como dijimos, fue el mismo cuerpo que fue clavado en la cruz, el mismo que resucitó, pero estaba cambiado, y tenía poder para sobrepasar toda limitación física. Después de su resurrección, Cristo apareció a algunos de sus seguidores al menos 10 veces, según lo registramos en la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículos del 6 al 8, se nos dice que Jesucristo fue visto a la vez por más de 500 testigos. Testigos que lo vieron después que resucitó y testificaron que Jesús de hecho había resucitado de entre los muertos. Leemos el pasaje. Dice así: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Palabras del apóstol Pablo, por obra del Espíritu Santo. La resurrección de Cristo es una importante verdad. Si no hubiera habido resurrección, no habría fe cristiana. Este solo evento separa el cristianismo de todas las demás religiones, ya que todos apuntan a la tumba de su líder y, entre comillas, Salvador, mientras que nosotros no tenemos un Dios muerto. Nosotros tenemos un Salvador viviente que triunfó sobre la muerte y la tumba y está vivo para siempre. En las cortes del mundo, el testimonio de testigos presenciales convalida la evidencia de cada caso, ¿no es verdad? Las opiniones personales son de poco valor. Pero en el caso del Señor Jesús, no es que presentó un testigo, 2 testigos o unos cuantos testigos. Alrededor de 500 testigos oculares personalmente vieron al Cristo resucitado de los muertos. No queda duda de la validez de dicho evento. Hemos visto lo que refiere a la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección. Veamos ahora su ascenso. Al final de su ministerio en la tierra, Cristo fue elevado al cielo. Lucas capítulo 24, versículo 50 y Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11, registran este hecho. Su cuerpo fue visible para aquellos que fueron testigos oculares mientras Él ascendía al cielo para cumplir su promesa que Él mismo había hecho en San Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Él mismo dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De acuerdo a San Juan capítulo 17, versículo 5, Él ascendió para poder entrar en su gloria y continuar su ministerio a través de su gente. Y el primer capítulo de Apocalipsis es el testimonio de Juan sobre el Cristo resucitado y entronado. Cristo es presentado en las Escrituras como profeta, sacerdote y rey. Como profeta, Él habla a los hombres aquello que Dios debía decirles, y Él revela a Dios a los hombres. Esto lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 18. Eso es como profeta. Como sacerdote, Él representa a los creyentes delante de Dios. Si usted quiere saber más sobre esto, tendría que leer Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Allí nos habla del sacerdocio de Cristo en el tiempo presente. Dijimos que el Señor Jesucristo tiene 3 esferas de actuación. Lo podemos ver desde 3 puntos de vista: como profeta, como sacerdote, pero como rey. Él reina hoy en los corazones de aquellos que se someten a Él. Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 3, nos enseña que en el tiempo venidero, Él reinará sobre la tierra por 1000 años. El Salmo 72 describe su reino sobre la tierra. Desde entonces y por la eternidad, el Señor continuará siendo nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así, de esa manera, hemos abarcado lo que refiere al Señor Jesucristo como profeta, como sacerdote y como rey.